En el tercer día de ayuno, hermanos, en la madrugada, un anciano entra, hermanos, ahí adentro. El anciano llevaba su vara. Estaba sentada, arrodillada de esta manera. Estaba cerrado mis ojos. Una visión clarita, hermanos. Entra y me dice: ¿por qué callas y no cuentas lo que te he revelado? ¿Hasta cuándo vas a estar así? ¿Por qué no has anunciado a mi pueblo? Hay muchos que no creen en el infierno ni en el cielo. ¿Hasta cuándo vas a callar? Y si no cuentas, cae juicio sobre tu casa y sobre todos los que viven dentro de tu casa, me decía el Señor. Hermanos, ahí adentro lloraba calladamente y mis hermanas estaban durmiendo. Y decía: perdóname, Señor, por no haberte obedecido. Perdóname, le decía. Y me dijo el anciano: lo que te voy a revelar, habla a mi pueblo y no te calles. Si callas, juicio viene para tu vida y sobre tu casa, me decía el Señor. El anciano entra, hermanos, y donde estábamos ahí todos nuestros hermanos, se abre un círculo bien grande, hermanos. Yo quise abrir mis ojos diciendo: las hermanas están cayendo abajo. Diciendo yo ahí, no, se había abierto un gran círculo así, un hoyo tremendo hacia abajo. Yo le dije al anciano: yo ya no quiero ir abajo a ese lugar. Yo ya no quiero ir, le decía. Vas a ver y vas a hablar, me dijo el Señor. Hermanos, caían personas cristianas con falda bien largos, con sus Biblias al infierno. Eran, hermanos, muchas personas que caían. Cuando yo podía ver, hermanos, yo le decía: pero ¿por qué caen ellos? Son hijos de Dios, congregan, alaban al Señor. Y el anciano me decía: su corazón está lejos de mí. Muchas oportunidades les he dado. Dice creerse espirituales, pero no es así, me decía. Lleno de codicia, lleno de odio, lleno de arrogancia estaba sus corazones, que eso no me agrada a mí. Cuánta oportunidad no le he dado, dice, hermanos, caían cristianos al infierno. Yo podía ver hermanas cristianas con sus faldas así larguitos, con el cabello largo. Yo decía: es una hija de Dios, ¿cómo va a caer abajo? Hermanos, caían y gritaban abajo. Y ahí el anciano me dice: dile a mi pueblo que aprenda a vivir mi palabra. Por lo que los que no viven mi palabra les espera un lugar de tormento. Dile a mi iglesia que aprenda a vivir en santidad. Si no, les espera un lugar de tormento, mi amable anciano. Y hay muchos que no creen en el infierno. Diles que existe un lago de fuego. Hay muchos que dicen: no existe ese lugar. Pero haga saber a todo el mundo que existe un lugar de tormento, un lugar de ay, existe, me decía. Y todo lo que no obedecen, les espera ese lugar. Habla y dile, me decía aquel anciano, diles que aprendan a vivir mi palabra, que dejen ya de hablar mal uno a otro, porque ese lugar les espera allá abajo.
A cada segundo, a cada minuto las almas caen al infierno. Así me decía aquel anciano. Hay muchos cristianos que no creen el infierno, me decía. Hay muchos que conocen mi palabra y dicen no creen el infierno. Diles que existe este lugar. Y si que no se arrepienten, les espera ese lugar, me decía. Y de repente lo que está del hoyo así tan grande, yo le decía, Señor, limpia mi corazón. ¿Quién quiere ir al infierno, hermanos? ¿Quién quiere estar en el lago de este lugar tan tormentoso? Nadie, hermanos, quiere estar ahí. De repente otro, lo que estaba abierto se empieza a cerrar. Yo dije que ahí terminó. El anciano empieza a bajar por esa escalera. Y aquí estábamos parados todos los líderes que estábamos ayunando. El Señor me hablaba por cada uno de ellos. Yo le decía, Señor, yo no voy a estar hablándole, Señor. El Señor me dice, dales ese mensaje, porque si tú no los das, juicio cae sobre ti. Era fuerte, hermanos. En eso, cuando el Señor estaba hablando a cada líder de esta casa, y dije, terminó, el anciano de vuelta en pie de las gradas. Toda la casa, hermanos, se empieza a abrir así, como si alguien abría su mano tan grande. Ahora de esta manera se podía ver claramente, hermanos, como ríos del cielo descendía, hermanos, sobre esta casa, como cataratas así grande. Agua, hermanos, era tan cristalina. Y al lado, hermanos, había una escalera tan grande, no había fin donde era. Y el anciano me dice, sube por esa escalera. Y yo le digo, yo no quiero ir arriba, conozco, le decía el anciano. Aquí he de subir arriba, si no me voy a quedar. El anciano me dice, sube. Hermanos, empezaba a subir. Es la primera vez que yo veo el paraíso, hermanos. Cuando llego arriba, hermanos, aquel anciano era el Señor Jesucristo. Levantaba mirada para poderle ver. No se puede ver, hermanos. La luz tanto reflejaba, era tanto que ampallaba todos mis ojos. Podía ver sus manos y sus pies nada más. Al contorno había muchos ángeles que estaban adorando. Muchos seres tan hermosos arriba. Señor Jesús me dice, ven por este lado. Hermanos, abrió con su mano y pudo ver toda la tierra, hermanos. Y el Señor decía, toda esta tierra está en mis manos, decía así. Hermanos, todo Él podía ver. Y me decía, vas a dar este mensaje. Hermanos, yo podía ver claramente. Pastores tenían relaciones sexuales como homosexuales. Y así subían a los altares y predicaban la palabra de Dios. Y el Señor Jesús me decía, dile a ellos que yo les estoy viendo, que no tienen respeto mi altar. En otro lado miraba bastante pastores que se acostaban con hermanas. Y el Señor decía, basta ya. Basta ya de pisar mi palabra. Basta ya
mi palabra sea pisoteada y no tienen temor de mi palabra, decía el Señor. Han dejado el temor hacia mí. Basta ya, decía Él. Dile si acaso que yo no los veo lo que ellos hacen, y así suben a mi altar a predicar, decía, como si nada haya pasado. Diles que yo les estoy viendo y que se arrepientan y se vuelvan a mí. ¿Hasta cuándo mi pueblo ha de estar en el pecado?, me decía. No tienen temor, han perdido los principios. Dicen llevar mi palabra, pero está en el pecado, está en lujuria. Hermanos, yo podía ver claramente lo que hacían personas cristianas. Y diles, me decía, que cosas fuertes se desatan aquí en la tierra por causa de cada maldad, me decía el Señor. En vez que mi palabra cada día empiece a ensancharse, mi palabra cada día, decía el Señor, se está disminuyendo. El pecado y la maldad ha entrado a las iglesias. La codicia, la avaricia, la murmuración y la crítica, la envidia, los celos ha entrado a las iglesias. Dile, háblale a mi pueblo que basta ya de estar en el pecado, porque todo lo que aquellos cometen no heredarán el reino de los cielos, me decía. Aunque no te crean, diles que mi pueblo tiene que volverse. En eso el Señor me venía trayendo por esos lugares muy maravillosos, hermanos. Alguien que ha tenido experiencia me puede entender. Me decía, baja y dile a mi pueblo que les estoy esperando en este lugar. Que le estoy esperando, me decía. Cuando estaba ahí al fondo, en esos días de ayuno, le decía, Señor, tanta misericordia tienes por tus hijos, tanto amor tienes, que a pesar de todo tú nos amas, que a pesar de todo tu amor es tan grande, Señor. Ese es el mensaje que quería dar al pueblo de Dios. Iglesia, existe un cielo y un infierno. Yo he palpado el infierno, hermanos. Es un lugar lo más feo. Hermanos, hay personas que ahí se queman, gritan. Sáquenme de aquí, dicen esas personas. Esto fue el año pasado. Había entrado los 7 días de ayuno. Mi alma salía de mi cuerpo. Yo me desesperaba, decía, yo ya no quiero ver. En eso el anciano primero me lleva arriba al cielo. Hermano, un lugar muy hermoso, maravilloso. Hay ángeles que le adoran al Señor. Y el Señor también ahí me decía, fuertes cosas se desatan aquí en la tierra. Dile a mi pueblo que se prepare.
Algunos no creen de lo que existe este lugar. Lloraba, hermanos, porque esta vez yo no quería bajar. Yo le decía, me quiero quedar aquí. Y ahí el Señor me decía, baja. Había bajado, hermanos. Hemos traspasado la tierra, hermanos, al fondo. En la oscuridad, hermanos, en la oscuridad tremendo. Y de lejos se escuchaba, hermanos, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí, decía yo, decía, este es el lugar, este es un lugar de tormento. Y el anciano le decía, no quiero entrar allí. Caminaba y caminaba el calor, hermanos, en una profundidad no sé de cuánto. Gritaba mi hermano, decía, sácame de aquí, sácame de aquí. Bueno, cuando llegamos, hermanos, habían hombres así atados de pies y manos. El fuego les consumía, no se quemaban, todos quemados por aquí, horrible. Era terrible, hermanos, ese lugar. A nadie uno se le desea ir abajo, iglesia. Ahí el Señor me dijo, diles que hay un infierno. Al que no se arrepiente les espera ese lugar, me decía. Al que no reconoce su falta, ahí le espera ese lugar. Al que no me buscare de todo corazón, le espera ese lugar, me decía. Háblales, diles que el infierno sí existe, pero también un lugar que existe en el cielo, una tierra nueva que ya está preparado para mis hijos, decía el anciano ahí. Hermanos, toda la cosa que tú puedes leer en la palabra de Dios es real, iglesia. El Señor nos demanda que nos preparemos en estos tiempos, que busquemos a Él de todo corazón, porque Él es el que sabe tu corazón a lo profundo, lo que hay dentro de ti. Y a Él no le podemos engañar en nada. Podemos muchas veces aparentar con nuestro rostro, con una sonrisa, pero a Él no le podemos engañar qué es lo que hay dentro de nuestros corazones. Tú y yo no le podemos ocultar nada al Señor. Él es el que sabe qué es lo que tienes dentro de tu vida. Ahí el Señor me decía, diles, al que no se prepara, le espera ese lugar de tormento. Pueblo de Dios, es el tiempo de buscar al Señor de todo corazón.